Por sistema. Insistir en ocultación respiratoria y ocultación cardíaca. Importantísimo. Buscar soplos cardíacos ligeros, valvulares y extravalvulares, o sea, soplos que sean en la válvula cardíaca o soplos que pueden ser, por ejemplo, en la aorta o pueden ser también en los tabiques. Eso, ocultando, con mucho cuidado se puede hacer el diagnóstico. Hace años, en un país en que trabajaba, enviaron a consulta una paciente de 30 años de edad que después de su tercer embarazo, ella parió 8 meses antes de que llegara la consulta, pero entonces presentaba decaimiento y anemia, una anemia de 8 gramos por decilitro. La paciente no se veía mal, se veía bien, con estado general, una anemia de 8 gramos, que la toleraba bien. La examiné cuidadosamente y encontré un soplo grado 2, 6, sin que pudiera precisar la localización exacta. No sabía exactamente dónde estaba, si era valvular, si no era valvular. No parecía valvular, pero no conseguía localizar la causa del soplo. Entonces, la envié a cardiología, la historia es muy larga, pero bueno, se hicieron las investigaciones y se demostró que ella presentaba una aurícula única, congénita, o sea, no tenía dos aurículas, faltaba el tabique entre las dos y tenía una sola aurícula. Es una malformación no muy frecuente, he visto dos en mi vida que yo recuerde. Y entonces la señora simplemente, la primera pregunta que yo me hago es, ¿la habían ocultado alguna vez? La segunda, el que la ocultó lo hizo en condiciones adecuadas. La tercera, el que la ocultó, bueno, un poquito duro lo que voy a decir, sabía ocultar, porque ese soplo lo tenía desde que nació, Y entonces después de 3 embarazos, todo esto se detectó por una anemia. Si esa persona tiene fiebre, pudiera haber estado haciendo una endocarditis bacteriana o puede tener fiebre. A ocultarle encontramos el soplo, decimos tiene endocarditis y a lo mejor no tiene endocarditis. El soplo no apareció, el soplo lo tenía. Y entonces a veces tenemos esta situación, soplos que existen desde antes, no fueron diagnosticados. Y bueno, pasa eso. La ocultación pulmonar, muy importante. Y tenemos que ocultar el plano anterior, la parte anterior del tórax. Tenemos que ocultar debajo de la clavícula, muy importante porque a veces ahí se encuentran algunas infecciones, entre ellas tuberculosis. Y también ahí hay bronquiectasias, que son de la parte superior, dilataciones de los bronquios y pueden infectarse. Hay que ocultar el plano lateral, incluyendo las axilas. Por eso cuando vamos a ocultar, le mandamos al paciente a colocarse con las manos de esta manera para poderlo ocultar bien por los lados. Tenemos que ocultar la cara posterior. A veces el médico solamente oculta la parte posterior. Yo estuve en un médico hace un tiempito atrás, entonces me ocultó pulmones y corazón de una manera que yo no me reía porque me daba pena, ¿no? Era una consulta de rutina, pero no me ocultó. 2 punticos aquí y allá, ¡pum! Y ya, yo digo, bueno, se le escapó cualquier cosa que no estuviera en los lugares donde puso el estetoscopio. Pero bueno, eso también pasa. Y si se ocultan crepitantes o subcrepitantes en esa persona, sospechar bronquitis, sospechar obstrucción bronquial o, en algunos casos, sospechar dilatación de los bronquios, la bronquiectasia. Hay bronquiectasia congénita, la persona nace con bronquiectasia y pueden infectarse y hacer cuadros repetidos en ocasiones. Los puntos renales, muy importantes, los puntos dolorosos del riñón, y utilizar la maniobra de Murphy para explorar vesículas. Por si hay un problema en riñones, pues hay un problema en vesículas. Explorar los signos meningios básicos en un paciente con fiebre que no tenemos localización. Y bueno, en fin, realizar un examen físico completo y bien hecho, no mal hecho. No es pasar por arriba de todo, sino examine todo. Exámenes diagnósticos, los básicos. En primer lugar, todo lo que el interrogatorio del examen físico sugiera que es necesario realizar. No le vamos a hacer un ecocardiograma a un paciente que no tiene soplo y sospechamos endocarditis. Lógico. No le vamos a hacer una radiografía X, digamos, por ejemplo, de cráneo a una persona que si no tenemos una manifestación neurológica que nos sugiera que puede tener un absceso intracraneal o alguna otra cosa intracraneal. Segundo, un hemograma completo. El hemograma es, a mi juicio, el examen de laboratorio que más nos orienta en el diagnóstico de un paciente con fiebre sin localización específica. Es muy importante, lo que hay que saberlo. La presencia de una anemia ligera moderada puede ser consecuencia de un proceso crónico infeccioso o no. La anemia, bueno, en el ciclo de anemia hablamos de esto, dedicamos un programa, creo, dedicamos un programa en el ciclo de anemia a la anemia de la infección crónica o de la inflamación crónica, como debe llamarse, mejor dicho. Y una persona con una anemia de ligera moderada, normocítica, normocrónica, es decir, con tamaño de los eritrocitos normales, y si tiene hierro sérico un poquito alto también, pues sospechar una infección crónica que ahora es que está manifestándose con fiebre y que hasta ahora no tenía fiebre, o una enfermedad crónica inflamatoria no infecciosa que también puede estar haciendo lo mismo. Aumento de leucocitos a expensas de los linfocitos sugiere enfermedad viral. Tenemos un aumento de leucocitos, pero se elevan más los linfocitos
piensa en enfermedad viral o piensa en la tuberculosis, que también lo hace. Si se elevan más los polimorfos nucleares neutrófilos, sugiere infección bacteriana. Si hay linfocitos grandes con citoplasma abundante, que estamos confusos si son linfocitos o monocitos, que se le ha dado el nombre de células linfomonocitarias, bueno, puede tratarse de una mononucleosis infecciosa. Muchas veces hemos visto pacientes con mononucleosis sin aumento de tamaño de los ganglios linfáticos y un hemograma. Incluso recuerdo que la técnica de laboratorio discutió conmigo, me decía que eso no existía, las células de ese tipo, me decía, hay unas células grandes con estas características, le dije, son células linfomonocitarias. No, eso no existe, son células linfomonocitarias, una técnica joven, poco graduada, no hacía mucho tiempo. Y entonces ella me dijo, no doctor, ¿cómo es eso una célula linfomonocitaria? Sí, son linfocitos con características particulares que los asemejan un poco a los monocitos, no es nada extraño, eso es una mononucleosis infecciosa. Y ya se puso un poco molesta. Al día siguiente se me acercó y me dijo, doctor, averigüé con los médicos del laboratorio y me dijeron que sí, usted tiene razón, son células linfomonocitarias. Le dije, no te lo digo porque no sepa mucho, te lo digo simplemente porque las he visto muchas veces, no es extraño. Y disminución de los linfocitos, un paciente que tiene leucocitos más bien bajos, con una disminución de los linfocitos, sospechar inmunodepresión. Ahora, si disminuyen los polimorfos nucleares neutrófilos, puede ser una agranulocitosis o puede ser el inicio de una aplasia medular. Y si esa persona con fiebre alta o con signos de infección tiene disminuidos los polimorfos nucleares y disminuidas las plaquetas, sospechen fuertemente una aplasia medular donde todavía no se ha afectado la célula roja, que se demora un poco más en afectarse, pero se puede afectar. También recuerdo un caso, me llevó un médico a una sobrina de él con una amigdalitis. Doctor, mire, mi sobrina tiene amigdalitis, me la han visto los otorrinos, no mejora, lleva 3 días así. Le abrí la garganta y cuando veo me dio el olor característico de la infección polibacteriana, se la miré, estaba muy mal, le dije, haz un hemograma y tráemelo. No apareció más. Y al día siguiente vino y me dijo, doctor, vi el hemograma, pero nada más lo vi, fui donde estaba el hematólogo y está ingresada, tiene una aplasia medular, desgraciadamente, ¿no? Ojalá hubiera sido una infección bacteriana de garganta simple. Pero no fue. Otros exámenes diagnósticos, en caso que no se encuentre ningún signo de localización, que no estemos orientados, hay que hacer una radiografía de tórax. Porque a veces tenemos manifestaciones torácicas que no se manifiestan tan claramente desde el punto de vista clínico. Y si tenemos posibilidad, una ecografía abdominal también para ver cómo está el abdomen, buscar los fondos de saco. Recuerdo, y esto es otra anécdota, ¿estoy haciendo demasiadas anécdotas? No. Bien, un caso ingresó con paludismo y empezó a quejarse de dolor abdominal. Yo estaba de guardia, fui lo examiné y entonces lo vi raro. Dolor abdominal generalizado, pero la parte baja del lado derecho estaba un poquito rara. Bajé, hablé con el radiólogo, le hicimos una ecografía y se encontró un apéndice aumentado de tamaño con líquido alrededor de él. Tenía apendicitis. Tenía un paludismo, pero tenía apendicitis también con el paludismo. Y entonces esto pasa también a veces, hay enfermedades que concomitan una con la otra, no tienen nada que ver uno con la otra, pero aparecieron juntas. Y entonces el médico se va con el diagnóstico de la principal o de la primera que se diagnosticó y se olvida que puede tener otra infección también. Esto es algo muy importante. El paso número 5, valoración integral de los hallazgos, utilizando el método clínico, agrupar los datos positivos por síndrome o por problema, como usted prefiera. Generalmente los médicos utilizan más los síndromes. El problema es muy bueno, pero el problema es más difícil de manejar, hay que tener más habilidades con él. Decidir cuál es el síndrome principal o el problema principal, cuáles son los síndromes subordinados o los problemas de bebé subordinados, cuáles son los síndromes o problemas que no tienen relación con la causa principal, que son hallazgos, y entonces establecer una jerarquía, cuál es el principal, cuáles son los secundarios, comparar los resultados del proceso de análisis con los resultados de exámenes diagnósticos, si utilizamos el diagnóstico sindrómico, o si utilizamos el diagnóstico problemático, ya desde que empezamos a hablar del problema ya tenemos resultados de análisis incorporados. Con todo esto, buscar la causa. Dependiendo del síndrome principal, cuáles son las causas de este síndrome principal, y entonces, no voy a decir hacer el diagnóstico, voy a decir tratar de hacer el diagnóstico. Porque no es lo mismo hacer el diagnóstico que tratar. A veces ni con todo esto podemos hacer el diagnóstico. Pero la mayor parte de las veces, si lo hacemos bien, lo conseguimos. Si no lo hemos conseguido, empieza de cero. Olvídese de lo que tiene ya y empieza otra vez desde el principio a ver qué pasa. Cuando conseguimos hacer un diagnóstico presuntivo, o sea, ya tenemos una idea de qué es lo que tiene el paciente, ese diagnóstico presuntivo se puede hacer generalmente en 1 o 2 horas, entonces decidimos qué otros exámenes se necesitan. Y entonces se hace. Y apenas tengamos el diagnóstico hecho, tratar la causa, que es lo que debe hacerse en todo paciente con un síndrome febril.
tratar la causa de la fiebre. No limitarnos a tratar la fiebre, sino tratar la causa. Un ejemplo real. Ante la comisión de antibióticos de un hospital, el hospital donde yo trabajaba, yo estaba allí sentado porque se realizaba esta comisión en la oficina donde yo trabajaba, no porque fuera parte de la comisión. Pues llegó un mediodía una residente enviada a buscar antibióticos poderosos para un paciente con una herida infectada en el pie de hacía más de 3 semanas. Desde hacía 10 días que había ingresado en el hospital, le habían hecho montones de análisis, le habían prescrito todos los antibióticos posibles, pero no mejoraba, no mejoraba. Entonces querían utilizar antibióticos que estaban regulados, que solo se utilizaban para algunas cosas, ¿no? Y se envió a la residente a la comisión. La presidenta de la comisión le preguntó por qué un paciente con herida en el pie estaba ingresado en medicina interna y la residente dijo que la herida estaba cicatrizada, estaba bien y en buen estado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Preguntó la presidenta y la residente dijo, infección con la puerta de entrada en la herida. Y la presidenta le dijo, ¿infección dónde? No pudo argumentar su solicitud. La comisión le negó el antibiótico. En eso llegó la jefa de sala de ella y al ver la situación le dijo, yo te mandé a buscar un antibiótico y es responsabilidad tuya regresar a la sala con el antibiótico. Y se fue. Y entonces yo no era miembro de la comisión, como le dije, estaba allí, la residente llorando se volvió a salir y me dijo, ay, profe, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Y entonces le dije, mira, yo te ayudo viendo el caso, vamos a ver el caso. Fuimos a la sala, el paciente tenía un eritema nudoso, que es una lesión de la piel que tiene múltiples causas, y de esas múltiples causas apenas el 0,5% al 1% son de medicina interna. Bueno, tenía fiebre, buen estado general, había interpretado que el eritema nudoso era secundario a infección, que puede ser, una cosa que puede ser, y eso no tenía más ningún síntoma, fiebre, eritema nudoso, y el paciente por lo demás, como estaba yo, perfectamente bien, revisé todos los exámenes y eran normales. El informe de radiografía de tórax decía que era normal, no tenía síntomas respiratorios. Pero yo no me quedo así y le dije, quiero ver la radiografía de tórax. Y entonces, bueno, dice la residente, no apareció nunca. Y la mamá del paciente me dijo, doctor, ¿usted está buscando la placa? Sí. Ah, yo la tengo guardada aquí, me la sacó. Nadie me la había pedido. Ah, caramba, eso pasa también, ¿no? Por eso dice que el acompañante es importante. Nadie le había pedido la radiografía, buscando la radiografía por todas partes, pero a la madre. Oiga, señor, ¿usted ha visto la radiografía? Sí, la tengo guardada aquí. Mira, caramba, de casualidad. Cogimos la radiografía y la vimos. Y cuando la vi pensé en una enfermedad poco frecuente, pero que yo tenía experiencia con ella, porque realmente he atendido más de 30 casos con esa enfermedad. Sarcoidosis y, en este caso, a forma mediastinal. Buscamos una radióloga con experiencia, vio la placa y sin decirle mucho le dije nada más, paciente con fiebre, y esta placa, ella cogió la placa, la miró y dijo, sarcoidosis de forma mediastinal. Y ahí tuvimos el diagnóstico. Se le puso prednisona, el paciente quedó totalmente curado, sin problema de ningún tipo. Unos días después, la residente me dijo, doctor, revisé la bibliografía y quedé sorprendida porque ese caso estaba exacto descrito en los libros. Así es como se ve ese caso, como está descrito en los libros. Salvo la herida en el pie, que desde luego la herida en el pie fue un factor no relacionado con la sarcoidosis y creó confusión. Me dijo, salvo la herida del pie, todo demás es como mismo usted, como mismo dice el libro. Ahí está el libro, decía todo. Pero como es una enfermedad poco frecuente, muchas veces los médicos o no la leen o no se acuerdan de ella. Cosas que pasan, ¿eh? En este caso se realizó un diagnóstico encajando datos que no correspondían. Chin, 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 chin. Se impuso tratamiento con antibióticos no justificados y se confió en lo que otras personas dicen, no en lo que vimos nosotros mismos. El médico tiene que desconfiar de lo que le dicen y confiar en lo que él ve. Eso no puede ser así. Cuando se lo dicen, pues que se lo digan dos fuentes diferentes, mejor aún. Todos son errores frecuentes en el manejo de pacientes con síndromes febriles prolongados y crónicos, donde la presión de familiares y o colegas nos fuerza a tomar caminos errados. Doctor, ¿qué tiene? Y al médico le cuesta trabajo decir, no sé todavía. Y entonces dicen un diagnóstico para que el familiar se quede tranquilo. No, señor, yo no sé lo que tiene todavía y vamos a seguir investigando. Son muchos los errores que cometemos por diagnósticos apresurados y a veces relacionamos forzadamente datos que no encajan, como un rompecabezas, tenemos ganas de terminarlo, y entonces hacemos así, cogemos una pieza y la metemos a la cañona, y es todo por la premura de hacer un diagnóstico, porque también nos estamos dejando presionar y el médico no puede dejarse presionar. Tiene que hacer las cosas como son, bien hechas. Y lo que no encaja, pieza que no encaja, no encaja. Y vamos a ver qué pasa, porque esa pieza no encaja. ¿Es que es de este rompecabezas o me cayó aquí de casualidad? Bien, amigos, a veces, con todo esto que les he dicho, déjame hacer un pequeño comentario.
A veces no sabemos por qué nos equivocamos. No sabemos, ¿eh? No sabemos por qué hicimos un diagnóstico apresurado, porque encajamos la pieza donde no iba, etc. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa y los espero en el próximo. ¿Estarán aquí? Me lo dicen la semana próxima. Hasta luego.